La demanda por una nueva ley de medios agrupó desde 1983 a universidades, sindicatos y organizaciones sociales, detrás de una causa popular pendiente, una efectiva democratización de la comunicación. Sus reclamos y propuestas tomaron cuerpo en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el Ejecutivo impulsó luego de un inédito proceso de consulta pública, y el Congreso aprobó por una amplia mayoría en octubre de 2009. ¿Qué principios refunda esta nueva ley de la democracia? ¿Y cuáles son las causas profundas de aquellos que se negaron a discutirla y hoy impiden su entrada en vigencia? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual busca garantizar la libertad de expresión, el derecho a la comunicación de todos los habitantes del país. Es una función primordial del Estado. Como el Estado tiene que garantizar la salud, la educación y tantos otros derechos, también el derecho a la comunicación. Para hacer radio o televisión necesitamos usar un recurso natural, que son las frecuencias del espectro. Esas frecuencias son patrimonio común de la humanidad, son como el aire que respiramos, son de todos, pero los estados tienen que administrarlas. El objetivo principal de la ley de medios, uno la puede resumir en la democratización del acceso a la información. Después uno tiene diferentes aspectos sobre la ley de medios, que es dejar atrás una ley de la dictadura y por consiguiente también es un objetivo. Normalizar una situación que era irregular. A la vez también es de adaptarse a las actuales condiciones del mercado de las telecomunicaciones. Hoy la información en nuestro país se produce, se genera básicamente desde el centro geográfico de Buenos Aires. Desde allí se irradia al resto del país y está en 4 grupos como cabeza, que son los que manejan los contenidos, la información, lo que se dice y lo que se calla. Me parece que esta ley empieza a modificar esa realidad. 1875. Se sanciona la Ley 751/2, el exponente legislativo más antiguo de nuestra historia con relación a las comunicaciones. Esta ley dictamina que todo nuevo telégrafo nacional necesita autorización del Poder Ejecutivo o del Congreso. 1953. En el marco del segundo mandato de Juan Domingo Perón, el Congreso promulga la primera ley de radiodifusión sancionada durante un gobierno constitucional. 1972. Durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, se sanciona el Decreto Ley 19.798, con el que el Poder Ejecutivo Nacional se erige con la competencia para establecer, explotar, autorizar y fiscalizar toda actividad de telecomunicaciones, también para administrar las bandas de frecuencias. Se crea el Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, un organismo autárquico dependiente del Ejecutivo. 1980. Se dicta el Decreto Ley de Radiodifusión 22.285, firmado por Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz y Albano Arguindegui. Este decreto ley sigue los preceptos de la Doctrina de Seguridad Nacional para garantizar la adhesión de los contenidos al mandato dictatorial y mantiene un sistema comercial de medios cuyo único nuevo actor no comercial es la Iglesia. 1987. El Ejecutivo conforma el Consejo de Consolidación de la Democracia, conocido como COCODE. Una de sus funciones es elaborar un proyecto de ley de radiodifusión para derogar el decreto ley de la dictadura, pero no llega a concretarse. 1989. El presidente Carlos Menem da comienzo a las privatizaciones con la Ley de Reforma del Estado. Se modifica el artículo 45 del Decreto Ley 22.285. Se privatizan Canal 11 y Canal 13 y se habilita a los dueños de diarios para que sean licenciatarios de medios audiovisuales, algo estrictamente prohibido, por ejemplo, en la legislación de Estados Unidos. 1999. Menem vuelve a cambiar el decreto ley con un decreto que modifica el tope de 4 licencias de radio o televisión por persona física o sociedad comercial. Ahora, cada una puede tener 24 licencias. 2004. Más de 300 organizaciones se reúnen y conforman lo que luego se denomina la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que elabora un listado con 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. 2009. Días después de la presentación del anteproyecto de una nueva ley de radiodifusión por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se inicia en el Chaco el primero de los 24 foros participativos de consulta pública. El 10 de octubre de ese año se sanciona la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. La ley salda una
deuda histórica era que durante largas décadas en la Argentina solamente se admitía la radiodifusión como un negocio. Ello importaba varias cosas. Una, que el Estado fuera solamente subsidiario, vale decir, solo pudieran instalarse o llegar, ni siquiera instalarse, contenidos de los medios públicos allí donde no había privados. La segunda cuestión que salda es que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho declamativo, que implica el derecho a contar con las herramientas para que esto se concrete. Esto es una premisa fundamental en materia de derechos humanos y libertad de expresión. En ese contexto, la ley le devuelve a la sociedad civil el derecho a tener medios de la sociedad civil. Desde el 2004 se conforma la Coalición por una Radiodifusión Democrática en Argentina, la cual está integrada por más de 300 organizaciones sociales, donde convergen los gremios más importantes de Argentina, las bibliotecas barriales, las radios con fines de lucro, sin fines de lucro, las universidades. Se conforma la coalición y a partir de ahí se comienzan a elaborar los 21 puntos que coincidentemente son presentados cuando se cumplen 21 años de democracia. Estábamos en el año 2004, nos dimos cuenta que eran 21 años de recuperación de la democracia y bueno, lanzamos esta idea. 21 años de recuperación de la democracia, 21 puntos por una radiodifusión democrática. Y presentamos esos puntos base de un proyecto de ley al Gobierno Nacional, tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso de la Nación. En aquel momento, hay que decirlo, no tuvimos mucho eco. Hasta que en el 2008, después de una serie de presentaciones y pedidos, la Presidenta de la Nación nos recibe y le entregamos esos 21 puntos. Y ahí se compromete a hacer una ronda de consultas y después de eso enviar un proyecto de ley al Congreso. En Estados Unidos, el dueño de un diario no puede tener un canal de televisión en el mismo lugar. Ellos lo van limitando. La Argentina optó, en su marco regulatorio, plantear bloques divididos de producción de contenidos y de carriers. No de modo absoluto. Los carriers, es decir, los dueños de los caños, mantienen el derecho de tener una señal propia para generar su propia línea de trabajo, pero lo que se tiende a hacer es a alentar que los contenidos estén en manos de terceros. Porque si vemos a qué nos llevaron los procesos de concentración, sobre todo en cable, en el interior del país primero y en la capital federal después, es a la desaparición de las señales propias. Uno de los principales puntos conflictivos de la ley es el artículo sobre la desinversión. ¿Qué es la desinversión? Hay empresas que son hegemónicas, con posiciones monopólicas, que tienen una estructura oligopólica del mercado, o sea que dominan ese mercado y por consiguiente es muy difícil el ingreso de nuevos jugadores para que haya más competencia en el objetivo inicial de la ley. Bueno, se plantea decir, bueno, los que tienen mucho tienen que empezar a vender. Y eso es la desinversión. Uno invierte cuando compra algo, desinvierte cuando empieza a vender. Y este aspecto que es tan cuestionado en Argentina a partir de esta ley de medios, tiene antecedentes internacionales, tanto en Europa como en Estados Unidos. En esos países, cuando hay mercados donde son monopólicos, tienen posiciones hegemónicas, se los obliga a grandes empresas a vender, o sea, a desinvertir. El conflicto no es malo. El debate y el conflicto lo que hace es que las sociedades puedan crecer. Y entonces, ¿cómo es que se genera debate y conflicto? Es cuando empieza a haber más voces. Si hay una sola voz, no hay debate. Si hay una sola voz, no hay conflicto. Entonces, cuando empieza a haber más voces, y por eso tanta tensión existe frente a esta ley, cuando hay más voces, lo que hay es más debate. Y empiezan a aparecer muchos problemas, muchos conflictos que no estaban visibles. Cuando empiezan a estar visibles y empiezan a debatirse, bueno, una sociedad empieza a estar mejor, porque tiene la posibilidad de crecer y desarrollarse. Es un desafío a futuro que debe construirse. ¿Cómo lo transformamos? Eso se transforma en conjunto. Nosotros siempre decimos, no basta con reconocernos, nos tenemos que conocer. Y esto
La ley de medios es lo que va a permitir. Yo sueño con un país plural, con muchas voces, donde nada se tape, donde no haya sectores silenciados. Un país donde haya posibilidad para todos, respeto a la dignidad de todas las personas. Y desde cada uno de los rincones de nuestro país, sus pobladores puedan sentirse argentinos y decirles al resto de los argentinos y argentinas lo que sueñan, lo que quieren, lo que necesitan, lo que proyectan.